Hola, somos del Cebetis 217 Salvador Urrutia y en este video vamos a ver lo que son los conceptos de la base de datos y sus subconceptos que conforman la base de datos, que son tabla, campo, registro y campo clave. Los integrantes somos Martín Calderón González, Miguel Ángel Almanza González, Marcos Corona Murillo y Juan Manuel Gutiérrez Gómez. La base de datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo concepto y almacenados sistemáticamente para su uso posterior. La base de datos tradicional se organiza por campos, registros y archivos. La base de datos es una colección de datos y también es un sistema de archivo electrónico. Un ejemplo de empresas que utilizan la base de datos son IBM, Wikipedia y Google. Campo. En informática, un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, siendo este un error del sistema operativo. En las hojas de cálculo, los campos son llamados celdas. Un campo puede ser aquel campo que posee un dato único para una repetición de entidad, puede servir para la búsqueda de una entidad en específico. Los tipos son alfanuméricos, contienen cifras y letras. Numéricos existen de varios tipos, principalmente como enteros y reales. Booleanos admiten dos valores, verdadero y falso. Fechas almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. Memos son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados. Autoincrementales son campos numéricos y enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta más que evidente, servir de identificador de registro. Tabla. Una tabla de una base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo. En cuanto a los datos, se almacenan en filas y columnas. Como consecuencia, normalmente es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar datos en una hoja de cálculo y hacerlo en una base de datos es la forma de organizarse los datos. Para lograr la máxima flexibilidad para una base de datos, la información tiene que estar organizada en tablas para que no haya redundancias. Por ejemplo, si se almacena información sobre empleados, cada empleado se insertará una sola vez en una tabla que se configurará para obtener únicamente datos de los empleados. Los datos sobre productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre sucursales también tendrán su tabla aparte. Este proceso se conoce como normalización. Un registro, también llamado fila o tupla, representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas o campos. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo o número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Campo clave. En cualquier base de datos, los registros incluidos en sus diferentes tablas deben estar perfectamente identificados y de esto se encargan las claves o llaves. Contener al menos un campo que permita identificar unequívocamente cada registro, definir la combinación de nombre y apellidos de nuestra tabla para este fin. La fuente de datos de donde obtuvimos la información fueron las siguientes: wikipedia.org, docs.moodle, definición.de y mailxmail.com. Bueno, hasta aquí termina este vídeo con la definición de estos conceptos. Si quieren encontrar la información completa, visiten las páginas antes mencionadas.